Bienvenidos a un nuevo episodio de Tesis de Inversión, el formato del podcast Startupeable, donde analizamos algunas de las mejores inversiones en startups de Latinoamérica, junto a los fondos de Venture Capital que invirtieron en las rondas más tempranas. Hoy tenemos a Federico Antoni, socio y cofundador de AllVP, quien lideró las tres primeras rondas, Presemilla, Semilla y Serie A, de Cornershop, uno de los servicios de supermercado on demand más grande de Latinoamérica. Recientemente, Cornershop fue adquirida por Uber por más de $3.000 millones, convirtiéndose en la adquisición más importante de una startup en toda nuestra región. Federico nos contó cómo conoció al equipo fundador de Cornershop, por qué tomó la decisión de invertir y los principales retos que enfrentó la compañía en sus primeros años. Esta es una gran oportunidad para entender cómo piensa un inversionista de Venture Capital de él mismo. Hola Federico, ¿qué tal? Bienvenido al podcast Startupeable. ¿Cómo estás? Muy bien, muy contento de estar acá después de escucharte con unos invitados e invitadas increíbles. Pues me siento honrado de que hayas pensado en platicar conmigo. Entonces, muchísimas gracias. A ti por darte el tiempo. Federico, empecemos rápidamente con la pregunta que siempre le hago a mis invitados. ¿Cómo llegaste al fascinante mundo de las startups? Por accidente, Enzo. Por completo accidente. Obviamente es un accidente maravilloso y me da mucho gusto, pero te cuento brevemente en qué forma tomó ese accidente. Básicamente, yo era un operador de retail, un apasionado del marketing y de los productos de consumo, y en 2008 me acuerdo que fui a comer con un amigo muy buena onda que conocí y que veía mucho en el MBA de Stanford. Nos fuimos a comer y me contó, y estoy dando unas clases en el ITAM de macroeconomía. Entonces yo le dije, Fernando, qué padre, pero qué aburrido. Hagamos algo mejor. Demos clases como alguna clase que tomamos en Stanford juntos y que nos haya gustado. Y entonces en 2008 comenzamos Fernando y yo a dar clases de emprendimiento en el ITAM, y a partir de ahí se fueron como atando unos cabos que me llevaron a este mundo maravilloso por muchísima suerte y por accidente. Qué gran historia. Creo que es un patrón de que todo el mundo llega al ecosistema startup por algún accidente o camino inesperado. Ahora vamos a hablar de Cornershop y hacer una breve introducción. AllVP invierte en la ronda presemilla de Cornershop en junio de 2015, luego en la semilla unos meses después y finalmente en 2016 en la Serie A, además de otras subsiguientes. Cuéntanos la historia. ¿Cuándo escuchaste por primera vez sobre Cornershop? ¿Cómo conociste al equipo? ¿Y dónde fue esa primera reunión? Sí, conocí a Oscar en febrero de 2015. Fui a dar una clase a Stanford y en ese tiempo pues me daba vueltas en los coworkings a visitar gente, a hacer un poco de outbound y de networking. Entonces fui a visitar a un amigo que se llama Mike Hennessy, que es un inversionista ángel muy activo en la región desde San Francisco. Y entonces hacemos el catch-up, platicamos, muy agradable. Y de repente al final me dice, oye, tengo al lado de mí aquí en el coworking un par de chilenos, buena onda, que están haciendo algo pues, que te puede interesar. Y entonces, de pronto se va Mike y baja un emprendedor en Bermudas con una t-shirt súper alto, con un look muy sueco. Y entonces se sienta enfrente de mí, Oscar, y me comienza a platicar de Cornershop. Estaban apenas pensando en programar, estaban ya con planes de lanzar en algunos meses, y por casualidad y por ir a buscar el deal, digamos, fue que tuve la fortuna de conocer a Oscar. En ese momento ya estábamos explorando el espacio y en ese momento hay una pequeña ola de startups que se inspiran de Instacart en la región. Cornershop es una de ellas. Buenísimo. Ahora, para tomar una decisión de inversión en una ronda presemilla, la verdad es que existe muy poca información.
nos dices que aún ni habían empezado a programar. Y usualmente, pues un inversionista, como se dice en la teoría y siempre se cuenta, toma su decisión en base al equipo y al mercado. Y como dices, ustedes invierten pre-launch, ¿no? Como se dice en el vocabulario de los VCs, o sea, pre-lanzamiento. No había, creo que había un prototipo, todavía no estaba en el mercado. ¿Qué características viste en este mercado que creías que hacían una oportunidad para Cornershop, más allá digamos, de esta ola de compañías inspiradas en Instacart? Sí, lo que nos parecía fascinante de esta industria es que el vertical más grande de retail de la región, que es el vertical de supermercados, todavía no participaba de la innovación y de la adopción de plataformas de e-commerce. Los jugadores tradicionales habían sido muy malos hasta la fecha para integrarse al e-commerce y dar esta opción de canal a sus clientes. Y entonces nos llamó mucho la atención esa combinación de dos cosas: un mercado gigante, cientos de miles de millones de dólares, todavía no tocado por la innovación emprendedora. Y entonces ese es increíble, porque resuelves un problema gigante y la oportunidad para lograr crear una empresa muy grande está ahí. Eso es lo primero. Lo segundo es que Oscar, Dani y Chuck son un equipo extraordinario. Y en esa época, un equipo único. El trío había fundado ya varias empresas antes de Cornershop, y una de ellas era una cuponera que lanzaron en Santiago, que escaló muy rápido al principio y que rápidamente, en la ola de adquisiciones que inició Groupon en el mundo, la compraron. Este equipo se volvió el lead del escalamiento de Groupon en Latinoamérica y construyó una empresa muy grande, con ventas de más de 100 millones de dólares, más de 1,000 empleados, multipaís: Brasil, México, Chile, Argentina, Colombia, todos los países de la región. Y entonces ellos tenían esta experiencia de haber salido de una startup, emprendido muchas veces y escalado a un tamaño muy grande. Y eso era una cosa única en ese momento en el mercado. Más aún, el equipo era un equipo de técnicos y un equipo que buscaba resolver el problema o aprovechar esta oportunidad con software. Y eso resultó ser algo fundamental para el desarrollo de Cornershop en la región. Ahora, algo particular es que ellos no tenían, creo, una conexión directa con esta industria de los supermercados, de retail, el consumo masivo, que tú sí. Cuando ves el mercado, ¿qué crees que viste tú, digamos, más insight, más profundo que otros inversores no pudieron haber visto, quizás por tu background? A mí lo que me llamó mucho la atención es lo ligero del modelo. Como sabes, Enzo, yo trabajé en Submarino, la empresa de e-commerce brasileña que fue la primera en escalar regionalmente con el modelo de Amazon. Invertimos en varios e-commerce antes de invertir en Cornershop. Y uno de los insights es que al final el e-commerce integrado, con centros de distribución, con inventarios, con marketing, es un e-commerce que cuesta mucho dinero escalar y que operativamente es muy, muy complejo y cuya escalabilidad, cuyas economías de escala son realmente pocas. El modelo de Cornershop, inspirado en Instacart, es un modelo muy ligero, con un layer muy ligero, muy pequeño, que pensamos en su momento que iba a poder escalar muy, muy rápido, porque básicamente apalanca la infraestructura de todo el retail
de la región, los inventarios de los grandes retailers, los catálogos de los grandes retailers. Entonces, hay toda una serie de cosas que eran muy difíciles de manejar cuando yo estaba en Submarino, que se resolvían simplemente por el modelo de negocio. Y entonces eso nos intrigó muchísimo, y a mí en lo personal como retailer y marketer me intrigó muchísimo. Genial. Ahora vamos un poco a profundizar en una de las particularidades de Corner Shop, que es que ellos lanzan en Chile y en México en simultáneo, corrígeme si me equivoco, y Correcto. lo gracioso es que la sabiduría convencional del mundo de las startups y de Venture Capital, los inversionistas, siempre te recomiendan empieza por un mercado, domínalo y luego ponte a pensar en los demás. Cuando te pitchan por primera vez, ¿siempre fue ese el plan de abrir tanto México y Chile por primera vez? ¿Cómo fue, a la vez, cómo fue esa conversación en torno a su estrategia de lanzamiento? Correcto. Siempre tuvieron el plan de lanzar Chile y México al mismo tiempo. Y hay distintas razones por las cuales eso hacía sentido para ese equipo en ese momento. Lo primero, hay un tema relacionado con el desarrollo del software que estaban comenzando a construir. Y es que si tú lanzas desde el día 1 una plataforma multipaís, multimoneda, el desarrollo de software se vuelve mucho más fácil al momento que quieres escalar. Y entonces pasar de 2 países a 3 es 10 veces más fácil que pasar de un país a 2. Entonces, desde un punto de vista técnico, hacía mucho sentido. Por otro lado, como este equipo ya había escalado Groupon a una plataforma regional, tenían acceso a recursos en advisors, recursos de inversionistas ángeles, recursos humanos en toda la región. Ya habían operado empresas en Brasil, en México, en Chile, en Colombia, y entonces el equipo tenía la espalda para poder sostener 2 mercados desde el inicio. Finalmente, hay un tema de la escala de su país de origen. Chile, aunque es un país increíble, con una adopción digital alucinante, súper sofisticado, no deja de ser un mercado chico y hace difícil el escalamiento de una plataforma regional porque los recursos financieros requieren de esa proyección de un mercado grande como el mexicano. Y entonces hubiera sido muy difícil, o por lo menos mucho más tardado para Corner Shop, sumar al tipo de inversionistas que acabamos sumando si solo hubiera lanzado desde Chile. Y entonces por esas 3 razones yo creo que hacía mucho sentido que lo lanzaran. Coincido con tu premisa de que es en general mejor buscar un product market fit en un mercado antes de expandir internacionalmente, a menos de que seas un equipo tan experimentado como el de Corner Shop. Sin duda, sin duda. Creo que a medida que el ecosistema se va profesionalizando en los últimos años, se ven, creo que casos más similares a los de Corner Shop, de compañías lanzando en 1 o 2 mercados en pocos meses, ¿no? De hecho, hace poquito tuvimos a Clara, a Jerry Jacoban de Clara, quienes han hecho algo similar con México y Brasil. Ahora, yo, como sabes, soy peruano, llego a México a mediados de 2019 y me sorprendió porque habían pasado solo un par de meses desde que SoftBank invierte $1.000 millones en Rappi, que fue esta ronda que como rompió el mercado y nadie se la esperaba. Y personalmente yo empecé utilizaba Rappi en Perú, llego a México, en Perú Rappi no tenía supermercados, acá sí, y Rappi empieza una estrategia bastante agresiva de descuentos y créditos para adquirir nuevos usuarios. Sin embargo, tengo la impresión, y recuerdo haber usado Corner Shop, que no tomó una estrategia similar en respuesta, pero imagino que durante ese tiempo fue una discusión importante en su consejo o directorio, como se dice en otros países. ¿Por qué razones tomaron esa posición? A ver, ese punto es fundamental, Enzo. Rappi logró hacer algo extraordinario, algo que yo creo que por primera vez se hace en Latinoamérica, que es lanzarte en una lógica de blitzscaling. Es decir, vamos a conquistar la región lo más rápido posible, nos vamos a equivocar,
vamos a necesitar muchos recursos, pero esa conquista nos va a permitir, una vez que tengamos una posición dominante en todo el mercado, vamos a poder resolver temas de unit economics, vamos a poder resolver temas de software, resolver temas de operaciones y demás. Esa es la lógica de Rappi. Lo hicieron mejor que nadie lo ha hecho en la región y su influencia en la región ha sido gigante por ese motivo. Cornershop tomó otro approach por distintas razones. La primera es esta filosofía de resolver los problemas con software y no con operations. ¿Okay? La nómina, el número de empleados de Cornershop siempre fueron muy poquitos y siempre la mayoría de los empleados, por lo menos al inicio, fueron ingenieros de software, porque todos los problemas los resolvía el team con software. Si había un problema de atención al cliente, si había un problema con los shoppers, la solución tenía que venir del código y no de contratar a más gente. Y entonces, obviamente, ese approach tiene un requerimiento de capital distinto que el approach de lanzarse con todo, contratar mucha gente y dominar el mercado. Entonces, esa es la primera diferencia. La segunda diferencia es que Cornershop decidió irse con absoluto foco hacia supermercados, hacia el modelo de supermercados y hacia dos mercados principales, que son Chile y México, y quiso dominar esos dos, esa combinación, digamos, Chile-México, supermercados de targets, antes de expandir a otros mercados y otras geografías. Eso obviamente requiere menos capital. Te confieso que tener un competidor como Rappi en el mercado fue fabuloso porque generaba una motivación impresionante. Y entonces, entre más dinero levantaba Rappi, más animado y convencido estaba el equipo de su approach. Y obviamente genera dudas, pero los números se veían muy bien, Enzo. Entonces decías, oye, lo que estamos haciendo está muy bien, es muy eficiente, la escala es muy buena, estamos dominando México y dominando Chile, y nosotros vemos que esto va a ser al final lo que va a ganar. Tuvimos muchísimas dudas en el camino, muchísimas dudas, porque te hace dudar cuando ves al lado a estos increíbles emprendedores lanzándose con todo, y eso pasa mucho hoy. Entonces es un ejemplo para todos los que nos escuchan, las emprendedoras que nos escuchan, porque van a ver los TechCrunch con levantamientos gigantes, van a ver lanzamientos en distintos países. Yo creo que en este increíble negocio de startups hay que trabajar con convicción. El resultado final de esta estrategia implicó una consecuencia financiera muy interesante. Cuando tú ves la última evaluación de Rappi, de su última ronda, que es un poquito más de $5,000 millones, y ves la evaluación a la que nos compró Uber Cornershop, que es un poquito más de $3,000 millones, pues dices, oye, pues vale más Rappi. Pero cuando incorporas el monto de capital levantado, Rappi ha levantado un poquito más de $2,000 millones, Cornershop levantó menos de $300 millones, la creación de valor es prácticamente la misma. Es decir, ambas empresas crearon $3,000 millones de valor con estrategias completamente diferentes. Lo que yo saco de eso es que existen varias formas de construir empresas que se vuelven icónicas de la región. No hay una respuesta correcta, simplemente hay approaches diferentes y habrán filosofías de equipos que vayan más por el tema software ligero, esbelto, ganar un mercado y después expandir, y habrán otros caminos que igual con una filosofía de equipo que quiere ganar, construir muy rápido para que no lleguen competidores.
Una de los argumentos o explicaciones, digamos, teóricos, prácticos que se usa para las compañías que crecen, como dices, en modo blitzscaling a una velocidad muy rápida, es los efectos de red o network effects. ¿Qué rol jugaban en este caso y por qué crees que, aún con tanto dinero, pues Cornershop termina siendo o sigue pudiendo ser el líder en esa vertical de supermercados? A ver, sí existen ciertos efectos dados por la densidad en distintos mercados. O sea, estos modelos de última milla de marketplace logístico son mercados en donde es muy importante alcanzar densidad en los mercados locales, es decir, por ciudad, tener densidad en Monterrey, tener densidad en Valparaíso, tener densidad en Medellín. Eso es muy importante. Y entonces esa densidad básicamente te permite tener una propuesta muy buena en la oferta de tu marketplace, que son los shoppers, para que estén ocupados todo el tiempo y se puedan dedicar full a Cornershop o a Rappi o a los mercados con los que estén trabajando. Y entonces, en ese sentido, la densidad es importante porque es la que te permite mejorar tus unit economics. Sin embargo, yo te diría que eso está más relacionado con una escala mínima que con efectos de red reales que representan barreras a la entrada muy grandes. Entonces, la jugada estratégica de crear barreras a la entrada estaba más relacionada con los partnerships con los retailers. Ahí es en donde se jugaba mucho la competencia, ahí es en donde Rappi muy rápidamente cerró el mercado colombiano por lo menos un tiempo. Ahí es en donde nosotros el mercado chileno y mexicano lo dominamos por esos partnerships. Y luego obviamente está el hacer que tus clientes te amen, que Cornershop desde el inicio lo logró y hasta la fecha lo sigue logrando. Buenísimo. No, sí, es cierto. De hecho, Rappi en Perú adquiere una compañía llamada Dilo para entrar, y un poco en las discusiones, digamos, detrás de cámaras, es que la principal razón por la que adquiere era justamente los partnerships, ¿no? Era una manera de ahorrarse tiempo de entrar al mercado peruano con una empresa que, si bien no había agarrado mucha escala, ya tenía todas esas relaciones con restaurantes, en particular en Perú, porque el supermercado se lanzó algunos años después. Ahora vamos a un tema más de estrategia de inversión. Es raro ver a un fondo liderar 3 rondas de una misma startup subsecuentes. Y de hecho hace poco, y seguro lo has leído, Andreessen Horowitz ha sido criticado bastante por hacerlo con Clubhouse, o con esta startup o aplicación de audio que muchos hemos usado. ¿Fue siempre su intención liderar las rondas como semilla y serie A después de haber hecho la presemilla de Cornershop, o fue consecuencia de que a la compañía le cuesta levantar capital? A ver, las primeras, la presemilla y semilla, básicamente fue una forma de mantener el ritmo de ejecución sin distraer al equipo en levantamientos de capital. Y entonces nosotros en un semestre hicimos 2 inversiones de cheques chicos, muy chicos comparados a lo que se está levantando en estas épocas. Y nos hizo muchísimo sentido, y básicamente tomamos o aceptamos los términos que nos propusieron el team, confiando en que estábamos apostando por algo que podía ser gigantesco. En ambos casos fue la ronda más cara en la que entramos, presemilla y semilla. La presemilla entramos a $8 millones de cap, que para nosotros era el doble de lo que estábamos haciendo antes. Pero la oportunidad y el team era tan compelling que lo hicimos con gusto. La serie A, efectivamente, Enzo, y en cierta medida la serie B también, fueron roadshows complicados. Los inversionistas que el team quería sumar al cap table no estaban invirtiendo en Latinoamérica. Latinoamérica no había demostrado todavía que podía hacer algo. Brasil había tenido una gran ola de e-commerce, pero había decepcionado. Entonces,
era vender la región y no era fácil vender la región en esa época. Por otro lado, Instacart estaba pasando por momentos complicados, se les cuestionaba mucho los unit economics, y entonces la Serie A la acabamos coliderando con Jackson Square Ventures, un fondo de San Francisco, porque nosotros teníamos una fe ciega en que esto iba a ser gigantesco y no nos compraron o no le compraron al equipo que podían hacer algo muy grande en ese momento. Entonces, efectivamente está relacionado. Quizás hubiera sido natural que hubiera liderado otra firma. En una entrevista anterior, y ahorita lo acabas también de referenciar, contabas que la principal razón por la que ningún fondo quiso invertir en la serie A de Cornershop era por los unit economics. Sin embargo, al ser tú inversionista ya en la compañía, pues tienes más información e insights sobre cómo va la empresa. ¿Cuál era tu tesis respecto de los unit economics en ese punto de la serie A? Un par de cosas nada más para sentar las bases. Aquí no había ninguna duda del tamaño de mercado, oportunidad de mercado, y no había ninguna duda del equipo. Con quien hablábamos para reforzar la referencia, hablábamos con los fondos para francamente insistirles que se subieran. Nadie cuestionaba el equipo, todo el mundo adoraba al equipo y les parecía brillante el liderazgo de Oscar. El gran problema efectivamente estaba en los unit economics y estaba también en esta dinámica de partnerships con grandes compañías que asustaba un poco, la verdad. En el caso de los unit economics, la claridad que siempre ha tenido Chuck, Oscar y Dani en cuanto a cuáles son las palancas que puedes ir moviendo para pasar de márgenes brutos negativos a márgenes brutos positivos, a márgenes netos y rentabilidad en los mercados más densos. Su claridad era algo que a nosotros nos tenía muy confiados, y por otro lado, que cada meta que se ponían en el término de unit economics le pegaban. Y entonces nosotros estábamos muy confiados, y yo me acuerdo, Enzo, que me la pasaba hablando por teléfono con mis colegas de todos los fondos que conoces, de todos tus invitados. El 100% de tus invitados recibieron una llamada mía diciéndoles: se van a resolver los unit economics, esto es gigante, este equipo es glorioso, y no se animaron. Así pasa. Ahora, mencionaste un segundo punto importante, que es el tema de los partnerships. ¿Cuál era el miedo o dudas respecto de los partnerships? Que de cierto punto mi impresión es que en general a los grandes, a cualquier fondo no le gusta cuando una compañía depende mucho de una relación con un corporativo grande, que en este caso serían los supermercados. ¿Estoy en lo correcto? Absolutamente. Y es una relación muy incómoda la que el supermercado tiene con plataformas como Cornershop o Rappi, porque al final lo que le estás ofreciendo como plataforma es: oye, aquí te voy a traer negocio marginal para que vendas más, apalanques tu punto de venta, apalanques tu inventario. Esto es fantástico para ti. Al mismo tiempo, los supermercados se dan cuenta que si bien este ingreso marginal es bienvenido, no puede ser demasiado grande, porque entonces pierden control de su canal digital. Y esa incomodidad siempre estuvo ahí, y francamente los primeros partnerships que logramos con H-E-B en Monterrey, con Chedraui en toda la República Mexicana, esos primeros partnerships con Líder, parte de Walmart en Chile, esos primeros partnerships fueron esenciales, y la confianza que depositaron en el equipo estos jugadores fue esencial. Pero siempre un tema de discusión. O sea, si me preguntas si hablábamos más de Rappi o hablábamos más de Líder o de Chedraui en las reuniones de consejo o de directorio, pues mucho más de estos partnerships.
muy importantes. Qué interesante. Ahora, para ir cerrando este segmento, si bien hoy hay más capital que nunca para startups en Latinoamérica, tengo la impresión de que hay cada vez menos inversionistas dispuestos a invertir en startups que pierden dinero en cada venta. ¿Cómo ves el apetito de los fondos de Venture Capital hoy por negocios con unit economics muy apretados? A ver, yo creo que hay dos partes para responder a esta pregunta. La primera parte es, los fondos early stage tenemos que estar dispuestos a tomar ciertos riesgos en el desarrollo y el escalamiento de una startup. Y hay veces que el riesgo es un riesgo tecnológico. Hay veces que el riesgo es un riesgo de adopción. Y hay otras veces que es un riesgo de rentabilidad o de unit economic. Entonces, a mí me parecía alucinante que los fondos fueran tan exigentes con solo un aspecto o solo un riesgo de la ejecución cuando el resto estaba siendo atendido. Y entonces yo creo que nuestro trabajo, Enzo, en donde de veras nos ganamos el retorno que otorgamos a nuestros inversionistas, está en que tomemos esos riesgos, por un lado. Entonces, yo creo que lo que veo es que los inversionistas que entienden bien estos mercados están dispuestos a tomarlos. Por otro lado, el exceso de capital y de actividad, y no le digamos exceso, hay como una especie de concentración de este capital, porque estamos 10x abajo del potencial de la región en cuanto a capital invertido. Lo que pasa es que está muy concentrado este capital y persigue en general las mismas oportunidades, y ahí es en donde se siente exceso. Entonces es un exceso local. Ese exceso local y competencia entre firmas ha hecho que se pierda un poco la disciplina, Enzo, de los inversionistas. Entonces yo te diría que hoy lo que vemos es, por un lado, el unit economics se sigue revisando y trabajando como lo hacen los fondos más serios, pero por otro lado hay poca disciplina y los unit economics no solo no se revisan, sino se ignoran muchas veces en este mercado con excesos locales. Buenísimo, ¿no? Un gran diagnóstico de la situación del ecosistema. Finalmente, hay un tema que me encantaría tocar, que es el rol del pitch deck, y creo que se conecta con varios temas interesantes acerca de AllVP y su relación con Corner Shop. A ver, ustedes son un fondo generalista, o al menos expresamente no tienen un enfoque en un sector en particular, que digamos B2B o solo fintech. Sin embargo, cuando uno revisa su portafolio, hay un patrón común, y es que la mayoría de sus compañías, creo que con más tracción, o al menos con más nombre, más reputación, venden al consumidor final, ¿no? Y pues está Corner Shop, evidentemente, Flink, Fintual, Yana, Super, entre otras. ¿Crees que esto es una coincidencia o qué crees que hace AllVP genuinamente diferente a otros fondos que te permite identificar startups consumer con tanto potencial? Hay dos explicaciones. Hay una externa y una interna. La externa es la primera ola de adopción tecnológica en masa en la región se da por el consumidor. Esas son, cuando tú analizas las empresas que han escalado a tamaños más interesantes, están en general atacando al consumidor. Hay algunas excepciones y, digamos, hay líderes en el B2B que vienen y que van a generar seguramente la segunda ola. Entonces hay una parte relacionada con el mercado. Y hay otra parte relacionada, desde luego, con nuestro skill set y con lo que nos gusta. A nosotros, internamente, tenemos un skill set muy consumo, sobre todo por mi experiencia, muy marketing, muy marca. Pero, por otro lado, nos gusta impactar, o nos gusta cuando el equipo emprendedor tiene un impacto en mucha gente, en las vidas de mucha gente. Y eso es algo que nos llena de orgullo, el hecho de que Flink permita que cerca de 2 millones de mexicanos comiencen a invertir por primera vez en su vida. El hecho de que Yana le dé acceso a salud mental
a más de 6 millones de hispanohablantes, pues eso nos da mucha emoción. Y entonces hay una parte, es una mezcla entre competencia y aspiración. Y ahora yendo al lado del pitch deck, y luego lo vamos a conectar. Tanto a ti como a Oscar, que es el fundador de Corner Shop, los he escuchado en diferentes entrevistas hablar acerca de la importancia del pitch deck. Creo que fue una coincidencia interesante. ¿Cómo fue ese primer pitch deck con el que te pitchean los fundadores de Corner Shop? No hay pitch deck, Enzo. No había. Fue en papel. No. No había fue solo pitch. Fue solo, sí, conversación. Sí, nosotros ya hemos invertido en varias startups. Quizás Corner Shop fue la primera en donde realmente no había un pitch. A ver, primero, tanto de lo que yo sé como inversionista, lo he aprendido del equipo de Corner Shop. ¿Ok? Antes de Corner Shop, yo me considero en lo personal un inversionista bastante mediocre. Y es con Corner Shop que creo que soy un poco menos malo. ¿Ok? Entonces, el máster de pitch decks es Oscar. Y yo creo que lo que nos une en nuestra pasión del pitch deck es que a ambos nos gusta mucho el storytelling. Y entonces el pitch deck es una gran historia. Y Oscar, cuando contaba sus historias en la A, en la B, en la C, pues eran historias fascinantes, con intriga y con sentido del humor y con sorpresa. Y entonces los pitch decks que he tratado de compartir, pero no me dejan, de Corner Shop son increíbles. Y entonces yo creo que por eso compartimos eso, y es desde luego un músculo que se puede desarrollar y que tenemos que desarrollarlo en la región. Y si Startup Ball pudiera compartir un máximo de pitch decks exitosos, pues sería fantástico. Nosotros tenemos en OllVP una plataforma que se llama Deck Checker, y el Deck Checker básicamente ayuda a quien quiera. Podemos darle un feedback de su pitch deck, porque nos divierte y nos parece fundamental para que los emprendedores y emprendedoras puedan compartir su visión a gente que igual no tiene tiempo, no tiene conocimiento o ve por primera vez un problema. Ahora, conectando las últimas dos preguntas y como recomendación para otros inversionistas y emprendedores, ¿qué señales buscas en un pitch deck de una startup que vaya a consumidor final? Que te permiten, digamos, inferir o ver señales de que la compañía tiene potencial. A ver, lo primero que veo en un pitch deck siempre es el equipo. ¿Okay? Lo segundo es la atracción. Y entonces esas dos cosas tienen que estar muy claras, tienen que ser muy contundentes, porque eso es a lo que la mayoría de los early stage VCs se van a enfocar. ¿Ok? Desde luego que hay ciertas problemáticas o problemas a resolver y ciertas soluciones que requieren de mucho trabajo en la explicación para muy sintéticamente decir qué haces. No hay nada peor que un pitch deck que acabas de leer, que por cierto leemos en minutos, porque vemos muchos decks. No hay nada peor que el deck en donde al final de esta lectura rápida no entiendes qué hace. Eso es lo peor que te puede pasar. Entonces, si hay un gran slide de team, si hay un gran slide de tracción, con una tracción emocionante, y si se entiende con mucha claridad qué es aquello que vas a resolver, con qué insight y con qué diferenciación, ese pitch deck ya ganó. En el caso de consumer startups, obviamente quieres ver cierta intuición marketing. O sea, si tú vas a lanzar, por ejemplo, una plataforma en el sector de belleza, de e-commerce,
y el pitch deck no es espectacular en su estética, en su storytelling, pues ya te da una señal de que, oye, ¿cómo van a ellos participar en esta industria maravillosa de estética y de poesía y de, ¿me explico? Y de metáforas. Entonces, entre más es importante el marketing, el branding en una startup, más quieres que eso se exprese en el pitch deck. Buenísimo. No, sí, creo que... Y justamente hablábamos de algunos de los ejemplos de compañías de tu portafolio que si tienen algo en común es que pues sus marcas son muy, creo que, digamos, tanto Yana, Flink, generan mucha empatía, son muy cercanas al consumidor final. Y nuevamente, creo que eso lo puedes ver desde el pitch deck, ¿no? No es que de pronto alguien en el equipo se iluminó post Serie A y de pronto crea una marca muy, muy bonita, ¿no? Viene desde el origen. Exacto, pero no quiere decir que la estética no sea importante. Por ejemplo, tenemos una inversión que nos emociona mucho en Nubocargo, que es una plataforma de freight forwarding, de trading entre México y Estados Unidos. O sea, ¿qué más lejos del sector de cosméticos y de belleza que eso, ¿no? Y sin embargo, el deck de Deepak es muy bonito. O sea, el branding de Nubocargo es muy bonito, es muy pertinente, es diferente, es verde botella, la tipografía que usa es diferente. Y eso, obviamente, sin ser algo esencial para Nubocargo por dedicarse a un B2B con cierta asperidad, digamos, con muchas fricciones ahí, no deja de ser una ventaja competitiva también. Totalmente. Oye, Federico, llegamos al segmento final de la entrevista. Eso se llama ronda de tweets. Básicamente te voy a hacer una pregunta y me tienes que responder lo que debo escribir un tweet, es decir, en menos de un minuto. ¿Estás listo? Ok, adelante. Estoy viajando de Ciudad de México a San Francisco. ¿Qué libro debería leer? A ver, depende. Si eres un emprendedor experimentado, yo creo que tienes que leer un libro de ficción, quizás puedes leer Murakami, quizás puedes leer Gabriel García Márquez. Yo creo que si estás en ese vuelo y eres un founder experimentado, te tienes que relajar, tu imaginación la tienes que detonar, tu storytelling lo tienes que detonar. Si eres una emprendedora que apenas inicia, yo creo que si lees The Secrets of Sand Hill Road, te das una buena idea de las dinámicas, te das una buena idea del vocabulario, lo que quieren escuchar. Entonces, lo separaría así. Es un libro perfecto para llegar a San Francisco. Totalmente. ¿Qué te gustaría cambiar del mundo de las startups en Latinoamérica? Me gustaría que fuera un mundo más femenino. Eso. Totalmente de acuerdo. ¿Quién es un inversionista en Latinoamérica al que crees que debería entrevistar y por qué? Esa es una gran pregunta. Yo creo que tienes que entrevistar a las fundadoras de Maya. Mónica y Lara son increíbles porque no solo tienen un muy buen gusto al escoger sus equipos, que eso es importante, el taste de cómo escoges startups, pero ellas son emprendedoras también y representan muy bien este tema que se pierde mucho en un poco atacar al VC. Se pierde mucho que nosotros también somos emprendedores y lanzar de cero una firma de Venture Capital es difícil. Y Lara y Mónica lo han hecho extraordinariamente bien, entonces yo las entrevistaría a ellas. Buenísimo. Sí, tuve la oportunidad de conocer a Lara hace poco y sí, la verdad es que espero pronto tenerlas por acá. Oye, Federico, muchas gracias por darte el tiempo de estar en el podcast de Startupiable. Pueden seguir a Federico en Twitter como @FedericoAntoni. Y pues, un gusto. Hasta la próxima. Nos vemos. Muchas gracias a ti, muchas gracias a los que me escuchan y espero que emprendan. Y si emprenden, aquí estamos para ayudarlos. Nos vemos. Bye.